¿Cómo es que Claudia llega a ser sexóloga? ¿Por qué? ¿Querías mucho placer, Claudia? ¿O qué demonios? ¿Por qué llegaste a ser sexóloga? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cuál es el camino para llegar a ser sexóloga? ¿Que se estudia, luego te especializas? ¿Cómo funciona? ¿Cuál fue tu primera cosquillita o de dónde? Fíjate, qué buena pregunta me haces, porque además me encanta responder esta pregunta. Am, bueno, de entrada, estudiar sexualidad vienen por dos lados. Una, o trabajas en algo que tenga que ver con salud, ya sea estudias medicina, enfermería, o con algo que tenga que ver con la educación. O también parte de la salud está, del área como médica, está la parte de psicología. Ok. Del área educativa, pues están todas vamos a ser igual, tal cual profesor o educador, y también está el área de comunicación. Entonces, si eres comunicador, también te puedes volver comunicador sexual o educador sexual. Yo soy comunicólogo. Ujú. Por ahí puedo agarrar. Yo tuve compañeros en especialidad. Ok. ¿Pero tú qué estudiaste originalmente? Yo estudié, ay, perdón. Agüita, agüita de Sí, limón. agüita. Dame un Yo también le voy a dar un traguito para que estemos parejos. salud. Esa agüita, ¿eh? Ay, 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 ay. No sé si está toda lococha. Ya, ¿qué? Te espantas, te espantas. Como va llegando, está toda de ¿qué pasó? Viene de estar con otros perritos. No. Luna. Es linda la lunita. Va, entonces le tomamos agüita. ¿Y qué estábamos diciendo? Estábamos hablando sobre el placer erótico y no erótico. No, estábamos diciendo que Ah, sí, de cómo estudiaste. estudié. Exacto, Ya exactamente, te, ya. ya te Qué querías bueno. el placer, pero espérate, vamos por partes. Ok, vamos por partes, diría el Regresamos a descuartizador. que estudiaste. Buena, esa me gustó. Estábamos en que estudiaste ¿Psicología? psicología. Ajá, estudié psicología y yo la verdad siempre creía, era muy romántica en aquellos momentos. Y yo creía que el amor lo podía todo. Mm, Lo sigo creyendo, pero ahora creo que no tiene que ver con el amor romántico, que ese es otro tema. ok. Pero estudiaba psicología y dije, ay, ¿qué corriente será como buena que tenga? Me gustaba el tema de Ah, qué bueno pareja. que aclaraste porque dije, estaba estudiando psicología y dije, ay, qué corriente. Yo, no, pues es muy, muy Es válido. válido. Está padre. Bueno, ya. Sí, sí, sí. Bueno, desde la, si me refiero como corriente psicológica y Ok. no corriente de, Dije, no, pues también. pues también hay Yo de estudié todo, ¿no? comunicaciones, no está tan fino. Hay de todo, hay de psicología a psicología. Exacto. Ok. Pequeño Entonces, chistorín, disculpen ustedes. no, está bien, para ir relajando Sí, el sí, perro. sí. Sí, te siento del micrófono muy lejos, ¿no? ¿Tú Tienes razón. sientes el micrófono Sí, muy te lejos? siento. Ahí Ya, está. Bueno, o aquí, sea, está bien que te hagas así. ya. No, Es que estaba así me mejor. veo Sí, no, como que mejoraste soy para como acá. Estabas mejor así, me gustó el más. creador. Ándale, me gusta. Sigamos. Em, bueno, estaba estudiando psicología, que tenía como este tema de querer estudiar algo de pareja o algo que estuviera como relacionado con la parte como humanista. Ok. No, en ese entonces no sabía que se llamaba humanista, pero lo que me gusta mucho de la corriente humanista, que se une muy bien al tema de sexualidad, es que cada persona tiene una experiencia distinta y que no hay, vamos, está basado como el enfoque centrado en la persona, que es, hay que tenernos primero confianza y hay distintos niveles de confianza. Y sobre eso es todo un modelo terapéutico, Ok. lo cual es bastante interesante. Pero bueno, regresando a mi universidad, estaba eso y además siempre he sido bien ñoña y me gusta la investigación. Y entonces tuve un profesor de investigación que enfrente yo vivía en Querétaro. Ok. Yo era una persona altamente conservadora. De provincia, eres cuatita de provincia. Era de provincia. Ok, ajá. Y hacía mis prácticas más bien el profesor me dijo, puedes venir a hacer las prácticas al INB, que es el Instituto de Neurobiología. Ok. Y ahí estaba haciendo una investigación, él era biólogo o es biólogo, sobre conducta sexual. Esto ya en la última etapa de tu carrera, porque si ya Ya estabas haciendo prácticas, ya era lo último, ¿no? era lo último. Y entonces recuerdo que él a mí me interesó y dije, sí, va, yo voy, porque en una clase nos presentó una investigación sobre
si la homosexualidad era algo biológico, o sea, si naces o te haces. Ok. Entonces dije, wow, que la gente estudia estos chismes tan suculentos y además es científico y hay datos. Dije, esto es lo mío. Ya. Fui a hacer mis prácticas, yo recolectaba orina y contaba orgasmos de las ratas. Ok, es curioso. Entendí muchas En cosas. una primera cita, por ejemplo, ¿lo contabas eso? Así te decían, ¿a qué te dedicas? Pues recolecto orina y orgasmos de ratas. Sí, La verdad es que siempre he sido, sí, tengo como un cable desconectado con el sí, tema social. es que sería una gran Soy como muy presentación. literal. Una gran presentación. Sí, sí lo llegué a decir. O lo puedes poner en Tinder o en Bumble. Sí, claro, yo recolecto orina y sí, y contaba los orgasmos de las ratas. ¿Y cómo contabas el orgasmo de una rata? Pues los ponías como en una cajita donde esperabas a que tuvieran como, y además los roedores son tan parecidos a los humanos, yo me entretenía tanto porque, Voyerista. totalmente, Ajá, porque veías a la rata primero cómo iba la hembra, iba y buscaba al macho, como que se olían ajá. y entonces la hembra se iba. Y ahí entonces es donde entiendes que hay mucho comportamiento que está socializado, Ok, que es más bien una cuestión de mamíferos. ok. Ujú. Se iba y entonces el macho como que iba a buscarla. Pero entonces ahora ella Se hacía el rogar. se iba Qué corriendo, raro. se iba corriendo. Y entonces se perseguían un ratito y ya llegaba un momento donde ya ella como que cedía y entonces el macho la montaba y ya contaban los números de orgasmos. ¿Y cómo contabas el número o sea, cómo sabías que había un orgasmo? Las orejas se hacían hacia atrás Ok, y la rata, cuando estaba ya lista para que hubiera la monta, hacía una postura que se llama lordosis. También los seres humanos la tenemos, que es como la columna vertebral se hace como hacia atrás ajá, y para que se pudiera dar la penetración. ok. Y entonces, tiene años que no cuento esto, pero años. Apunten todos estos datos. ¿Cuántos orgasmos tiene una Y rata? entonces se iban como las orejitas hacia atrás y decías, ya. Y había algunos roedores que, o sea, como con un orgasmo y ya, y había otros que se quedaban más tiempo. Ok. ¿Cuánto llegaste a contar en una sola sesión de Ay, una la verdad rata? es que no me acuerdo, te mentiría, pero sí, fueron más de uno. Y estaba obviamente el macho que era bien interesante, porque era el macho que tenía como la conducta sexual, que ya la tenía como muy dominada, Ujú. y los machos jóvenes que iban aprendiendo del macho alfa. Ok. Y entonces veías cómo cuando ponías un macho joven con las hembras, no entendían. Ok, no sabía qué hacer. ¿Y No cómo sabían qué aprendían? hacer. Entonces, ¿veían al otro? Veían al otro. Mira, Y entonces iban aprendiendo. mira, Que también es algo como muy instintivo. claro. Pero bueno, yo no soy como tan biológica porque no soy bióloga, pero ahí entendí y conocí a un órgano que se llama órgano vomeronasal. Este órgano está como en mamíferos como roedores, lo tienen más grande que nosotros los humanos y es encargado como de cuestiones como de feromonas, como de atracción y todo, porque estaban viendo qué pasaba, si había una cuestión hormonal o si era aprendido el tema de la respuesta sexual. En realidad, en ese momento mi profesor estaba buscando un aspecto más biológico, pero la conducta sexual era la forma más fácil de aprenderlo. Y entonces ahí entendí que también había mamíferos que eran asexuales, que nunca desarrollaban conducta sexual Ujú. y que esto tenía que ver por la sobrepoblación, que no era para nada una enfermedad, que algo es de lo que se ha hablado mucho últimamente, que se ha puesto como en la mesa de hay personas que son asexuales, es Ujú. decir, que su energía sexual está puesta en otro lado, está puesta en la creatividad. Por ejemplo, Albert Einstein generó, y son personas que generan mucho conocimiento porque su atención no está puesta en la respuesta sexual Ok. o en una respuesta reproductiva. Ujú. Regularmente hacen masturbación como solo por, literal, como por Por limpiar la liberar. tubería Ajá. y no lo encuentran tan placentero. Y de ahí hay como toda una gama, es como un espectro que va desde la sexualidad hasta la alosexualidad, que son las personas que son tal cual como lo que se exige, ¿no?
dentro de la norma, que son personas que tienen una conducta sexual muy marcada o que están hipersexualizadas. Ok. Entonces pasa también, por ejemplo, de mi sexualidad. Hay como muchas áreas que le llaman como áreas grises, pero bueno, ese es un gran tema Sí, sí, sí. que sí, que hay que hablarlo como muy despacito porque hay que ver si es identidad, si tiene que ver con pareja, si tiene que ver con algún trauma sexual. ah, Tiene por mucho de dónde exacto. ese. Pero eso, esa es otra historia. Ok, regresemos a los orgasmos de los ratones. Entonces, Entonces, ¿viste cómo los ratones tenían orgasmos? Y de ahí. exacto, vi cómo tenían, las ratas tenían Sí, sí, orgasmos sí. y me pareció súper interesante y ya pasó. Seguí como mi carrera. La verdad es que tú me decías, al final de mi carrera, honestamente no lo sé, porque en psicología te hacen hacer como, yo tuve muchas materias de investigación, entonces tienes que hacer como prácticas de muchas cosas. Ah, ok. Ajá. Em, Después, literal, un día estaba dormida, no sabía qué hacer. O sea, como que quería irme a hacer una maestría, ya había trabajado en una empresa y yo dije, esto de pretender que estamos haciendo algo, pero que a nadie más le importa. O sea, si yo saco este papel de esta oficina, no tiene ningún valor ni ningún sentido. Esto es completamente absurdo. Y dije, no, yo no estoy hecha para esto. Ajá. Entonces me fui a dormir y soñé que era sexóloga. Ah, caray, soñaste tu profesión. Literal, lo soñé de que estaba así dormida y soñé que estaba dando una conferencia y que hablaba de sexualidad y dije, claro, esto es. Y me desperté diciendo, claro, es esto. Ok. Es esto porque me acordé de cuando era como muy romántica y de la parte de las relaciones. Dije, claro, esto me encanta la terapia de pareja. Claro que quiero estudiar más como sobre temas de amor. Claro que quiero estudiar sobre, ya tengo la parte de las ratas teniendo orgasmos. Y aunque usted no lo crea, las ratas teniendo orgasmos fue mi primer pase para poder aplicar a la especialidad. ¿Ya ves? Llegué y dije, bueno, pues es que sí, ya tengo experiencia porque estuve en la investigación y estuve en el INB. Yo, ya sabes, ñoña, soy Ajá. ñoña. Pero siempre entonces fue desde una perspectiva también de comunicar, porque Ujú. te soñaste comunicándolo. Sí, Pudiste sí, sí. haber entrado en otra área distinta, más oculta, más guardada, digamos, más en la oficina, pero decidiste comunicarlo. Es que soy muy versátil. Me dedico al tema de comunicación, o sea, sí estoy en medios, pero también también me gusta la parte clínica. Gran parte de mi día es atender pacientes, ya sea Ujú. en individual o de pareja. Ok, Un tiempo trabajé en el tema de educación sexual de manera directa, como en poblaciones vulnerables o la verdad ahí no soy tan buena sensibilizadora. Igual también fue como parte de. Y pues así fue como llegué a estudiar. Yo estudié en el Instituto Mexicano de Sexología hace ya un par de años. ya después de tu carrera estudiaste ahí, que es una Eh, especialidad. Estudié una especialidad y 2 maestrías. Ok, Y ya después de ahí, pues al final el tema de salud mental nunca dejas de actualizarte. claro. Siempre es constantemente, pues las cosas van cambiando. A ver, si me quedo con que en los 70s la homosexualidad se consideraba una enfermedad mental, pues la gente lo vivía así. Claro, Y ahora era lo sabemos que en ese momento era válido, exactamente. Y ahora sabemos que no es así. Ahorita también hay como mucho movimiento con la identidad trans, de ir entendiendo. Hay muchas cosas que la sexualidad está muy en pañales. Ujú, Apenas se están viendo como estas, digamos, subespecialidades dentro de la sexualidad. claro.